Sí, fenomenal. Muy bien. Estupendo. Pues vamos a ir empezando. Esta es la cabecera de los ponentes que componemos las conferencias de este evento y, y vamos a ir ya directamente a la temática que nos ocupa esta tarde, que como bien comentaba Ricardo, hablaremos un poco de la teoría de portafolios y de ahí iremos directamente ya a una visión más práctica a través del análisis de fondos de renta variable, en este caso europea. Por ver un poco los puntos que trataremos, primero haremos una breve definición de qué es la teoría de portafolios y cuáles son los elementos básicos que la componen, y luego trataremos de usar todos esos conceptos dentro de un caso más aplicado, como decíamos, que es la selección de unos fondos dentro de un sector concreto como es la renta variable europea, donde trataremos, como decía, de ampliar esos conceptos, pero que serán la base que vamos a ver ahora mismo. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar a hablar qué es la teoría moderna de carteras, que como muchos seguramente sabéis, se asocia a su creador, que es el economista Markovich, y que realmente ha sido un poco lo que ha sido el fundamento de la gestión de carteras, y que se use más o se use menos, pues los conceptos básicos tienen absolutamente vigencia y los seguimos manejando continuamente, ¿no? Yo creo que la palabra clave o el concepto clave de la teoría de portafolios o de carteras moderna es precisamente las dos últimas palabras que ocupan esta slide, que es la de frontera eficiente, y en la que vamos a cuantificar o a tratar de cuantificar, ahora matizaremos este punto, todos los factores que lo componen. Los factores que lo componen son conceptos muy sencillos, pero lo que tratamos de ver con esta frontera eficiente, que tenéis aquí un claro ejemplo, es dar una visión al cliente o al inversor o al gestor de qué opciones tiene para combinar, por un lado, la rentabilidad y por el otro el riesgo de la forma más óptima, ¿no? Digamos que esta frontera eficiente es eficiente porque son combinaciones óptimas de rentabilidad-riesgo. Esto es la esencia de la teoría moderna de cartera, de la frontera eficiente, y muchas veces de lo que tratamos de buscar a la hora de hacer una inversión, o por lo menos nos permite situarnos en los distintos contextos en los que puede moverse un inversor. Quiero decir, que más allá de la vigencia de los conceptos que ahora veremos, es muy importante simplemente cómo nos abre la mente a entender en qué punto nos queremos mover. Nos obliga a pensar qué cantidad de riesgo puedo asumir y qué cantidad de rentabilidad quiero obtener. ¿En qué conceptos más concretos tenemos que movernos? Los tenemos aquí. Son estos tres conceptos y los vamos a ver detenidamente. El primero es el retorno esperado, ¿no? El retorno, la rentabilidad que queremos obtener y que esperamos. Esperamos es cómo mides la rentabilidad esperada de algo, y aquí viene quizá la dificultad a la hora de validar o de que se cumpla siempre esta frontera eficiente. Pues como no tenemos una bola de cristal, lo que hacemos es usar rentabilidades pasadas. Hay fórmulas más complicadas, pero la fórmula más sencilla es simplemente usar una rentabilidad media del pasado, y ese es el retorno esperado para una inversión. El segundo concepto es el riesgo. Ya hemos visto que la curva es
eje de coordenadas y eje de abscisas, retorno, riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues nosotros lo medimos, o la teoría lo mide, con la volatilidad, y la volatilidad se cuantifica con la desviación estándar, con su fórmula matemática, y ese es el concepto que entendemos nosotros por riesgo en esta teoría. Pero es importante tener en cuenta que en la volatilidad no es más que lo que varía un valor. Pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando un valor varía mucho, es decir, todos sabemos que la volatilidad de una acción del S&P, por ejemplo, es mucho mayor que la de un activo de renta fija muy corto plazo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que también su expectativa de rentabilidad es mucho más alta, y el hecho de que tenga volatilidad también implica que podamos ver momentos en los que es mucho más beneficioso entrar porque ha caído mucho que cuando está muy alta. O sea que es otra matización que es importante tener en cuenta. Y finalmente, el concepto de diversificación, que no estaba en esta gráfica, pero es lo que para mí probablemente sea uno de los conceptos más interesantes que podemos ver aquí, porque introduce el concepto de correlación. Es decir, cuanto más activos introduzca en mi cartera y menos relación mantengan entre ellos, es decir, cuanto menos dependa la rentabilidad de un activo de la de otro, mejor será mi rentabilidad, o al menos menor será mi riesgo. Esto tiene un límite, obviamente. Existe un punto en el que por más activos que introduzca ya no se reduce la volatilidad o el riesgo de una forma significativa, pero sí que es muy importante el mantener una diversificación adecuada entre activos que tienen una correlación lo más baja posible. Y con esos tres elementos es con los que básicamente podemos entender la teoría moderna de carteras, y en la que creo que hemos tocado los conceptos bases que nos van a servir a continuación en la parte de análisis, aunque tendremos que añadir otros conceptos. Como veis aquí, todo esto fue base para muchas teorías más, sobre todo de valoración de activos, de fijación de precios y de valoración de riesgo, como es el caso del VAR, el Value at Risk, que también tuvo su momento mucho más álgido, y ahora pues quizá un poco menos, pero bueno, efectivamente es un concepto que, como veis aquí, se usa a nivel regulatorio, y que en general, como hemos dicho, esta teoría pues fue bastante revolucionaria y ha sido base de otras muchas. En principio esto es un poco, ya que esto es un curso bastante intenso, yo creo que aquí ya hemos tocado las ideas básicas más importantes de esta teoría, así que ahora me gustaría pasar ya a una parte más práctica, en la que vamos a ver, como decíamos, fondos o selección de fondos de renta variable europea. La verdad es que es un tema, me parece apasionante, y más con todo lo que estamos viviendo en este año, que es absolutamente interesantísimo, ¿no? Lo primero que podemos ver, porque claro, cuando hablamos de renta variable europea, es muy importante hablar, si hablamos de zona euro o de Europa en su conjunto. Podéis ver aquí cómo a nivel sectorial hay discrepancias muy importantes, como es en el consumo discrecional, en financieros, en IT o en utilities, que están más presentes en el Eurostoxx, mientras que en Europa está más presente el consumo básico, la energía, healthcare y materials. Esto a largo plazo y a corto
puede suponer importantes divergencias en su comportamiento, lo mismo que su composición geográfica, porque prácticamente un 50% de la cartera es distinta. Si veis la parte de la derecha donde estamos viendo el MSCI Europe, un 50% está formado por Gran Bretaña, que es la mayor parte, más de un 30%, Suiza un 14%, Noruega un 1%. Es decir, que es una diferencia muy significativa, probablemente mucho más relevante que incluso los sectores que hemos visto en la anterior slide. Dicho eso, el tener, como hemos visto, esos tres países distintos no solo afecta en las compañías per se, sino en la divisa en la que estamos invertidos. Esto es una pantalla de Bloomberg, sabéis que es un sistema para seguir el mercado, es simplemente una pantalla en la que vemos los mercados a nivel mundial, cómo se están moviendo. Y yo aquí os quería llamar la atención en el comportamiento de las divisas, que lo vemos en las dos últimas columnas. La penúltima, year to date, quiere decir la rentabilidad acumulada en lo que llevamos del año 2015 en la divisa propia de cada mercado. Y en cambio, en la última columna, la que pone year to date, CUR, que es currency, es cuál es la rentabilidad del activo en euro. Entonces, ahí podéis ver cómo, por ejemplo, en el caso del FTSE en Reino Unido, que es la columna que veis con el número 22, en el grupo de EMEA, ahí la divergencia ya es muy grande. Estamos hablando de menos 2,25 versus más 5,5. Importante, igual que en el mercado suizo, de menos 0,75 a más 10,10. Estos son factores que también hay que tener en cuenta, porque aunque intuitivamente estemos en un mercado europeo, también nos afecta cómo fluctúan las divisas que no están en zona euro. Dicho eso, si nos paramos ya a ver en realidad qué ha pasado con estos dos mercados, vemos cómo se han movido en 10 años y veis cómo el comportamiento al final es bastante dispar. El caso de Europa ha obtenido una rentabilidad, sobre todo desde los últimos años, desde 2009, podéis ver que se ha abierto un spread bastante importante que al final, sobre todo a corto plazo, es decir, desde estos 6 últimos años, significa no llegamos al doble de rentabilidad, pero no estamos muy lejos. Es decir, el MSCI Europe ha aportado un 10% rentabilidad anualizada, que en total ha sido un 72%, versus el no llega al 6% anualizado del Eurostoxx, que situaría por debajo del 40% de rentabilidad acumulada. Es decir, a largo plazo son diferencias importantes y tenemos que tener en cuenta. Al final, en lo que llevamos de año, las diferencias no son tan importantes. Digamos, estamos viendo aquí cómo prácticamente los dos índices están en la misma rentabilidad y no han tenido mucha divergencia en el corto plazo. Incluso el Eurostoxx ha sufrido más en esta última corrección que hemos visto en meses de agosto y septiembre que el MSCI Europe. Pero al final, en la recuperación han conseguido quedar igual y están prácticamente en la misma rentabilidad. Dicho esto, y esto es un rollo, no lo vamos a ver, pero sí que os lo quería mostrar para que veáis la cantidad de clasificaciones que se pueden hacer dentro de Europa, como es este caso. Veis que es con divisa cubierta, el income buscando dividendo, Reino Unido empresa grande, Reino Unido empresa pequeña, Europa flexible, en fin, son páginas y páginas donde al final el determinar en qué ámbito me voy a mover puede determinar de forma muy significativa los retornos, y es importante saber qué queremos y qué estamos comparando, porque al final es muy importante para valorar un gestor
valorar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, antes de eso es importante que tengamos claros los conceptos y el ámbito de inversión en el que nos estamos moviendo. Veis que paso sin cesar páginas y páginas. Estos son las categorías oficiales de Morningstar para todos los fondos de renta variable europea. Vale. Bueno, pues ya que hemos hablado de cuáles son los conceptos generales y las distintas clasificaciones que podemos tener, vamos a quedarnos con una, que es el MSCI Europa. Vamos a quedarnos con Europa. Aquí podéis ver cuáles son resumidas sus características, que ya las habíamos visto, pero aquí las podemos ver todos juntos. Y ver además cuáles son los valores principales que componen su cartera. Como veis, los 10 primeros componentes del índice ocupan prácticamente el 20% de la cartera, ¿no? Empezando por Nestlé, Novartis, Roche, valores que conocemos todos perfectamente. Entonces, una vez que ya nos hemos fijado en nuestro universo de inversión, lo que he hecho aquí es seleccionar los fondos con mayor volumen en el mercado. Es decir, hemos dicho, vamos a ver qué características tienen los fondos en los que sea el inversor, el analista, ha decidido poner la mayor ponderación o mayor activos del mercado. Serían estos 10, aquí están las características. La principal es que, o el requisito común es que fueran Europe Equity Europa, y luego en general veis que se cumple que en general son prácticamente todos fondos de grandes compañías sin un sesgo a crecimiento o a valor, se llaman blend, es decir, fondos de grandes compañías sin sesgos, o sea, cosas muy neutras para la cartera, pues parece que es lo que más éxito tiene y tiene todo el sentido, ¿no? Luego al final son las apuestas más sencillas. Aquí os he querido dejar los tamaños de los citados fondos, son bichos enormes, ¿no? De 2 billones para arriba, llegando prácticamente a los 8, cosas tremendas. Hoy precisamente se ha filtrado una noticia del fondo de UBS, European Opportunities Constraint, hablando de un cierre un cierre suave que se llama un soft close del fondo, pero vamos, de momento se sigue pudiendo invertir y son fondos que, como decía, puede llegar un momento en que volúmenes demasiado grandes hagan que la gestora decida cerrar el fondo para no permitir nuevos inversores, para no perjudicar a los que entren después si el gestor decide que la estrategia ya no puede ser igual de eficiente para patrimonios mucho mayores de los que ya tienen, ¿no? Para poder analizar, como os he hablado de los estilos Growth Value, este cuadro yo creo que es muy bueno. Nos mide en la parte de arriba, veis los estilos de gestión, el Value a la izquierda, Core sería neutral en el centro y Growth a la derecha. Y en la parte de la vertical tenéis el tamaño de la empresa, desde las más pequeñas, micro, hasta las empresas más grandes, las gigantes, que pone aquí, ¿no? Entonces, para poner en contexto, os he puesto dónde estaría situado el MSCI Europe. Como veis, estaría en un mundo core, con cierto sesgo a value y con tamaño de empresas muy grandes, ¿no? Es lo que cabía esperar. Y aquí es donde vemos cómo se situarían todos los fondos que hemos seleccionado en ese mundo. El MSCI Europe que hemos visto aquí lo tapan los fondos, estaría aquí incluido básicamente en el punto naranja, el que pone Vanguard European Stock Index, porque es un ETF, es un fondo que replica el MSCI Europe, con lo cual nos sirve perfecto para poder comparar con el resto de fondos, que como veis en general van todos moviéndose hacia la derecha, es decir, bajando un poco el tamaño de las empresas en las que invierte, buscando alguna oportunidad en empresas más pequeñas y moviéndose hacia un estilo de gestión algo más de crecimiento. El caso más extremo, y lo lleva en su nombre, es el Allianz Europe Equity Growth,
que como veis está claramente en un estilo de gestión puramente growth. Pero el resto parece que quedan algo más en esa zona core o más neutral que cabía esperar, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar el análisis? Hemos visto antes cómo el top 10 del MSCI Europe nos suponía un 18% del índice del peso, y es que realmente, como veis en este gráfico que es muy interesante, casi la mitad de los valores que componen el índice representan menos del 0,1 del índice. Es decir, que aquí ya podemos intentar dar más valor o menos valor, es decir, infraponderar o sobreponderar valores que están dentro de ese índice para conseguir una rentabilidad mayor de lo que lo hace el índice. Es decir, esto nos abre muchas oportunidades y es lo que buscamos dentro de la gestión activa para lograr un comportamiento más óptimo que la gestión activa, pasiva, en la cual solo se replicaría el índice. Con esto necesitamos introducir algunos conceptos importantes y que nacen precisamente de esa teoría que hemos comentado, ¿no? Como es el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe, ¿qué hace? Pues precisamente combina los dos datos que hemos hablado anteriormente, es decir, rentabilidad y riesgo. Que nos dice, es una división en la cual en el numerador ponemos la rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo, que en estos momentos es 0, y abajo ponemos la volatilidad del fondo, es decir, la desviación estándar. Es decir, que a mayor ratio de Sharpe de un fondo dentro de una misma categoría, mejor. Porque obviamente podemos encontrar ratios de Sharpe iguales en dos fondos que no se parezcan en absoluto, siempre y cuando se muevan en la misma condición la rentabilidad y el riesgo. Pero este es un dato que nos sirve muy bien para comparar activos dentro de una misma categoría. Es decir, dentro de dos fondos con un universo de inversión parecido, el que tenga un ratio de Sharpe más alto, pues intuitivamente va a estar mejor posicionado que el que no, porque o tendrá mejor rentabilidad o tendrá menor volatilidad o ambas cosas. El tracking error es otro factor importante y que nos vuelve a recordar a conceptos que ya hemos hablado. Básicamente es lo que se separa el comportamiento del fondo de su índice de referencia. Cuanto más activo sea un gestor, es decir, cuanto más use esto que hemos hablado, es decir, menos replique los pesos del índice, pues mayor tracking error tendrá. ¿Es mal un tracking error alto? No, simplemente nos dice que el gestor es activo. No tiene por qué ser malo si se usa bien. Si se usa mal, pues será malo. Pero es un concepto que per se no nos dice si es bueno o malo. El ratio de información, en cambio, es bueno. Cuanto más alto sea, es mejor, porque quiere decir que más eficientemente está usando ese tracking error, ¿vale? El alfa. Y el alfa es lo que nos mide cuál es la rentabilidad que consigue el gestor con esa selección que hemos hablado de valores. El alfa es la rentabilidad que no explica el mercado. Igual que la beta es la rentabilidad que explica el mercado, el alfa es la que no. Es decir, para hacerlo más sencillo, la beta de un índice, de un fondo indexado, será siempre 1 y no va a tener alfa. En cambio, un fondo con una gestión muy activa, la beta puede ser inferior o superior a 1 sin problema, pero el alfa será positiva, con lo cual la suma de alfa y beta será la rentabilidad del fondo, de forma que cuanto mayor sea el alfa, mayor será la rentabilidad del fondo, siempre que sea positiva, que nos la podemos encontrar negativa.
¿Qué es el concepto del active share? Es precisamente esto, el usar, el active share lo que nos mide es cómo se desvía un fondo de los pesos valor a valor respecto a los pesos del índice de referencia. Normalmente suelen ser en torno a 60-70%. Hay fondos, como veremos, como el fondo de UBS que hemos comentado antes, que hacen también cortos que llegan a 1, ¿no? Y eso al final, bien usado, insisto, puede reportar en rentabilidad positiva y ahora mismo lo veremos. Dicho esto, ya hemos visto cuáles son los conceptos que nos interesa ver, vamos a verlo en números, que es mucho más fácil, ¿no? Antes de nada, el dejar esta frase que prácticamente nos obligan a poner en todos los sitios, pero que es muy buena y siempre hay que tenerla en cuenta, y que la hemos dicho al principio, la rentabilidad esperada la saco de rentabilidades pasadas, pero rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Aquí es donde, una vez hecho el análisis cuantitativo, hace falta hacer un análisis cualitativo de la política de inversión del fondo, del gestor, y es una parte mucho más subjetiva, entre comillas, que esta parte que es más cuantitativa, ¿no? Pero bueno, vemos aquí cómo se han comportado todos los fondos, hay un rango de variación importante y lo podemos ver aquí ya puestos en números, ¿no? Están marcados en verde todos los fondos que han tenido un comportamiento mejor que el MSCI Europe. Afortunadamente, la mayoría de los fondos lo han tenido. De hecho, si miramos el acumulado del año, salvo el fondo de Alken, que este año no lo ha hecho bien, pero que si miramos la rentabilidad a 2 años, a 3 años, a 5 años, lo ha hecho siempre bien, pues todos los fondos ha conseguido batir al índice. Probablemente esta es una de las razones por las que son los que más volumen tiene, ¿no? Pero realmente aquí es donde ves que el hacer una gestión activa pues puede reportar, sobre todo mirad la última columna, que son rentabilidades anualizadas a 5 años. Hay incluso un caso, como es el fondo de VS, que es que estamos doblando la rentabilidad del índice de referencia, y en cualquiera de los demás casos estamos prácticamente igual o bastante por encima. Es decir, estamos pagando una comisión de gestión con una justificación importante, porque esto es ya neto de todo tipo de comisiones, y sería lo que nos llevamos nosotros directamente. Para verlo año a año y de una forma muy gráfica, como podéis ver aquí, yo creo que esto aquí lo importante es ver cómo no siempre la elección es clara. Y lo hemos visto con el fondo de Alken, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Alken, que es el fondo este verdecito, como podéis ver, 2010, por ejemplo, está en la parte alta, 2011 en la baja, 2012 súper alta, 2013 está el primero, 2014 está alta y en la 15 está baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que los buenos gestores no son siempre el mejor gestor año a año, y que esto también hace que sea importante tener diversificación, que era el concepto que hablábamos al principio, de forma que puedas compensar el que un año lo haga un poco peor con el que en el conjunto de años lo haga bien, como hemos visto que lo han hecho prácticamente todos estos fondos. Mirar la rentabilidad año a año es muy interesante, pero hay otra forma de ver que es esto, que es las mejores y las peores rentabilidades en tramos de 3 meses. Y como digo aquí, 2008 deja muy buena referencia, porque en un momento de caída brutal de mercado, los fondos consiguen caer mucho menos. Yo creo que eso es un punto también muy importante a tener en cuenta cuando estamos seleccionando un fondo, que es cómo se comporta cuando llegan los malos momentos. Y luego el otro dato que hemos hablado,
principal, ¿no? Hemos dicho que los conceptos fundamentales a la rentabilidad eficiente eran la rentabilidad y el riesgo. Hemos hablado de rentabilidad, nos hemos quedado yo creo que bastante contentos. Hablemos de volatilidad, es decir, desviación estándar, que son los datos que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Como podéis ver, la volatilidad de cada uno de los fondos está muy en línea con la del mercado. Prácticamente es la misma. Puede variar un punto arriba, un punto abajo. O sea que, ¿qué quiere decir? Que todos los ratios de Sharpe están por encima de 1. Sobre todo si miramos a 3 años, veis que incluso llegamos a tener algún 2. ¿Por qué? Porque con la misma volatilidad hemos conseguido mucha más rentabilidad. Si miramos ratios de Sharpe, ¿qué nos diría? Pues que los mejores serían Alken, VS y Ambro, ¿no? Que son los que están por encima de ese 2. Y el concepto de alfa y beta, lo que hemos hablado, os he dejado marcado en negrita el ETF porque aquí se ve muy claro. ¿Qué beta tiene? 1, el mercado. Alfa, ninguna. Los demás, la beta en torno a 1 o menos, es decir, compran el mercado o menos. Y luego el alfa en general muy positiva, es decir, obtienen rentabilidades gracias a una gestión activa. Y el tracking error, ratio de información, que ya lo hemos hablado antes, también nos aporta valor porque veis cómo tienen un tracking error alto en algunos casos, es decir, como era de esperar, se desvían del índice, salvo el que es un ETF, que como veis son 0, algo, y obtienen ratios de información en general positivos y altos, que era lo que cabía esperar. ¿Cómo podemos verlo finalmente en un gráfico que nos mueva rentabilidad-riesgo, como habíamos visto en el caso de las fronteras eficientes? Pues aquí sencillamente tomamos como referencia el MSCI Europe, que sería el eje principal en rojo, y podemos clasificar los fondos. Esto puede ayudarnos bastante porque al final, ¿qué nos llama la atención? El otro punto rojo. Tenemos un fondo que es del VS, European Opportunities and Constraints, que con exactamente la misma volatilidad, el mismo riesgo, obtiene una rentabilidad mucho más elevada. Esto es en el periodo de 5 años, que es suficientemente largo como para tener un juicio mejor, ¿no? Entonces, pues eso es un dato muy relevante a la hora de ir combinando distintos fondos en nuestras carteras. ¿Y cómo combinamos los fondos? Cuando hablábamos del concepto de diversificación, hablamos del concepto de correlación, es decir, cómo se mueve un fondo versus otro en los movimientos de mercado. Pues hombre, en general, y hablando de fondos que todo inviertes en renta variable europea, pues como cabía esperar, muy parecido. Al final, veis, está en la última línea el MSCI Europe y son correlaciones muy altas, de 0,90, 0,80, y obviamente la de 1 es el ETF, el fondo indexado que replica al índice. No podía ser de otra manera, pero como podéis ver, en general, pues las correlaciones son muy altas. Esto que nos puede servir más, las correlaciones, pues cuando estamos mezclando distintos tipos de activos. Ahí esto pues es mucho más interesante de ver, pero no quería perder la ocasión de comentar el análisis de correlaciones. Y bueno, pues cuáles son las conclusiones o qué me parece apasionante de este año, como decía al principio, pues el cómo se está moviendo todo el mercado durante el año, porque como estamos viendo este titular, esto era antes de verano, Bolsa Europea era la primera elección de todas las recomendaciones, había un absoluto consenso y no había prácticamente muchas más ideas, ¿no?
los inversores no paraban de comprar, pero de repente, ¿qué pasó? Efecto China, caídas en todos los mercados, y ya entró el miedo y ya pues parecía que ya empezaba a haber otro tipo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo interesante en este punto? Pues tener en cuenta también que seleccionar fondos buenos es muy importante, pero que el timing también lo es, ¿no? Porque como esto es el gráfico de cómo se ha movido el MSCI Europe este año. Y como veis, un inversor que hubiera entrado a principios de año y se hubiera salido en abril, se hubiera llevado un 20. El que hubiera entrado antes de, perdón, en diciembre, en enero, se hubiera quedado hasta agosto, se hubiera ido prácticamente como había venido. Es decir, que el momento en el que hagamos la inversión también es muy importante. No es lo mismo entrar en un punto en el que están todos los índices en máximos y ha subido un 20% la bolsa, que entrar después de una caída del 15%, ¿no? O sea que eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues esto es todo por mi parte.